Buenas tardes, damos inicio a nuestro cuarto conversatorio, Reflexiones sobre evaluación en escenarios. Saludamos a todos los presentes y agradecemos su participación en este conversatorio organizado por la Red Futuro Técnico, con nuestro estimado profesor y doctor Hermann Schick. Nuestro profesor es licenciado en Pedagogía en la Academia Superior de Pedagogía Ruhr, Alemania, experto en gestión y desarrollo de recursos humanos, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Dortmund, Alemania. Durante 10 años participó como asesor en el proyecto de cooperación chileno-alemana FOPROD. Desarrolló el concepto de formación dual para liceos de educación media técnico-profesional y de concepto aprendizaje en el programa Chile Joven Sense Capacitación de Personal. Durante 17 años participó en diversas misiones para la Agencia Alemana de Cooperación en países como Salvador, Paraguay, Nicaragua, Perú, desarrollando conceptos de innovación de la formación técnica profesional de nivel medio, superior y capacitación. Damos inicio a nuestro conversatorio con nuestro reconocido profesor y doctor Hermann Schick, para seguir compartiendo sus experiencias educativas en Alemania y en nuestro país. Agradecemos su presencia y motivación, profesor, por seguir conversando estas temáticas educativas tan valiosas para nuestros profesores. Introducimos nuestra conversación con la presentación del primer video. Daniel, comenzamos con el primer video. Aprender y enseñar son en sí mismas actividades complejas y nos preguntamos si tendría mucho sentido hacer un esfuerzo tan grande por enseñar y aprender sin valorar si hemos tenido éxito o no. Durante mucho tiempo, calificar y evaluar eran dos palabras sinónimas, pero en el enfoque basado en proyectos, un planteamiento de evaluación transformativa tiene mucho más sentido. Evaluamos para tomar decisiones que nos permiten modificar nuestra práctica, modificar las prácticas de aprendizaje de nuestros estudiantes o el contexto. Y el aprendizaje basado en proyectos permite obtener evidencias tanto del desarrollo del proyecto como de sus resultados. En este sentido, es interesante que contemplemos la alineación de los tres elementos curriculares fundamentales: objetivos y competencias, secuencia didáctica y evaluación. La alineación de estos tres elementos nos permitirá analizar la consistencia de nuestro proyecto. César Cole plantea que la evaluación es integral en cuanto a conocimientos, procedimientos y actitudes, y que ésta recolecta información sobre el desempeño de la persona. Por tanto, la evaluación del aprendizaje se convierte en un instrumento de aseguramiento de la calidad. Profesor, hemos tenido la oportunidad de conversar estas diferentes temáticas educativas contingentes a nuestra labor docente. Y hoy día queremos acercarnos a esta experiencia suya en el tema de la evaluación. Y como lo señala en el video, ideas claves de la relación entre la evaluación y el ABP, aprendizaje basado en proyecto, como también su propia definición. Me gustaría que nos reforzara en su base, en su visión y en su experiencia, por qué es importante evaluar. Muy buenas tardes a todo el mundo, en primer lugar. Yo quisiera hacer hincapié en un punto que fue planteado en el proyecto, que diferencia entre evaluación y calificación. Como se ha hecho ver en el video, frecuentemente se usa como sinónimo. Sin embargo, hay
diferenciaciones muy importantes, porque calificar es un elemento del proceso pedagógico administrativo, ¿vale? Es decir, para administrar las promociones y con eso el funcionamiento formal del sistema educativo. La evaluación, a mi juicio, en primer lugar, es un instrumento pedagógico propiamente tal, porque permite hacer el seguimiento cómo nuestro proyecto de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, efectivamente funciona. Vale decir, en primer lugar, la evaluación no tanto evalúa a los estudiantes, sino evalúa la calidad del proceso de aprendizaje. ¿Cómo funciona el proceso que yo he planteado? ¿Qué resultados produce efectivamente? Y donde eventualmente hay que hacer ajustes. Eso es la función pedagógica de la evaluación. Es un instrumento para el profe para observar el proceso de aprendizaje y retroalimentarse a sí mismo respecto a eventuales necesidades de intervención de su parte. Y bajo este enfoque quisiera plantear estas reflexiones sobre la evaluación, ¿no? Por algo hemos dicho que este conversatorio son reflexiones sobre la evaluación, no es un curso sobre evaluación, sino yo les quisiera invitar a una reflexión en este sentido. El valor de la evaluación en el proceso y en el aseguramiento de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Gracias, profesor, por ese llamado a reflexionar y a la mirada de dejar a un lado la calificación y mirar la evaluación como proceso. No dejar al lado, pero no lo vamos a enfocar ahí. No, enfocar. Porque evidentemente eso de calificación es un tema que cada profe tiene que resolver. Eso es parte de su vida cotidiana, así que no conviene dejarlo al lado. Pero en esta oportunidad quisiera enfocar el otro aspecto más bien. Gracias, profesor. Daniel, pasamos al segundo video. Dos elementos fundamentales, además, en la evaluación en el enfoque basado en proyectos son la evaluación inicial y la autoevaluación. Dos elementos fundamentales, además, en la evaluación en el enfoque basado en proyectos son la evaluación inicial y la autoevaluación. Ambas posiciones nos permiten enfocar el proyecto con visos de calidad. Asimismo, la evaluación inicial nos permite saber si partimos de un lugar y vamos a llegar con los resultados de aprendizaje a otro lugar interesante. Bien, profesor. La evaluación como proceso y como herramienta de seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje evidencia tres distinciones: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Profesor, ¿nos puede señalar la importancia de cada una de ellas en base a su experiencia? Bien. Empezamos con la diagnóstica, que hoy día evidentemente todo el mundo hace mención, pero sigue siendo un concepto frecuentemente ligeramente enfocado. No hay siempre una
comprensión cabal de lo que es. Yo he visto colegas que sin asco ponen notas sobre la prueba de diagnóstico. Y eso evidentemente ya, es una abominación, para decirlo bien franco, ¿no? Sin embargo, precisamente en el contexto de la APP, el diagnóstico es fundamental. Sin diagnóstico, ni siquiera puede empezar a funcionar. ¿Por qué? En la sesión pasada hemos conversado sobre el diseño del escenario de aprendizaje con el cual yo voy a plantear el proyecto de aprendizaje. Y eso evidentemente pasa por ciertos supuestos. Sin embargo, para empezar, tengo que averiguar si mis supuestos concuerdan realmente con la realidad. Vale decir, tengo que averiguar cómo los alumnos cómo lo comprenden este escenario propuesto, cómo se apean, cuáles son sus conocimientos previos. Va a decir, tengo que contextualizar mi escenario que está diseñado, que traigo bajo el brazo en la realidad que encuentro ahí en este momento en un determinado curso, y tengo que contextualizar. Y para eso tengo evidentemente tengo que tener un instrumento para levantar este contexto. Y eso es la evaluación diagnóstico. En mi opinión, el test de diagnóstico es el peor de los instrumentos, porque siempre todos sabemos cómo los estudiantes suelen reaccionar. Sí. Tensión. Entonces, ahí, tal cual como se planteó en el video, se puede una conversación inicial para contextualizar, para que los alumnos libremente comentan el proyecto propuesto, y eso da antecedentes para darse cuenta cómo los estudiantes realmente tienen un acercamiento o no tanto al proyecto propuesto. Así que el diagnóstico es fundamental para eventualmente rediseñar todo el proyecto. A lo mejor me doy cuenta que no me va a funcionar así. Otro elemento muy importante del diagnóstico en un contexto de APP es que en APP muchos de los procesos, o casi todos los procesos de trabajo y de aprendizaje, son procesos colaborativos. Va a decir, hay que formar grupos. Y ahí el profe tiene que tener una estrategia cómo formar los grupos. No es simplemente avisar, ya formen grupos. No. Según mi estrategia, tengo que tener una idea cómo voy a formar grupos. Bueno, puede ser grupo por afinidad, vale decirlo, amigos se juntan. O por azar,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todos los uno juntos, todos los dos juntos, todos los tres juntos. Pero si vamos más profundo, por ejemplo, tengo la disyuntiva de formar grupos homogéneos, ¿vale? Es decir, todos los genios en un grupo. Con la idea que ellos se van a desarrollar, se las van a arreglar con mayor autonomía. Y tengo entonces otro grupo donde se concentran los que no son tan genio, y yo sé a partir de ahí que este grupo va a necesitar más intervenciones de apoyo. Eso es una estrategia como para diferenciar grupos. O puedo derechamente plantear grupos heterogéneos con la idea que los más genios presten apoyo, que es un recurso de aprendizaje sumamente potente, porque no se aprende más que en la situación que uno trata de enseñar algo a otra persona. Es decir, ahí la idea es que los más aventajados presten ayuda a los que requieren ayuda. ¿Ah? Entonces, eso de trabajar de forma cooperativa requiere de una intervención, de formar los grupos. ¿Y cómo voy a formar los grupos? La información que requiero para eso me sale del diagnóstico. Por eso, diagnóstico fundamental, Watson, ahí no se puede saltar. Por ningún, jamás. Diagnóstico es fundamental, Watson. El tema de la evaluación formativa igual es fundamental, para decir la pura verdad. Porque habíamos dicho que el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proyecto ABP debe ser enfocado hacia el aprendizaje activo, vale decir, un proceso autónomo de los alumnos. Ellos tienen que trabajar, pero el profe debe tener en cualquier momento plena claridad si el avance de los grupos es adecuado o si realmente tiene que plantear o una intervención remedial para poner el grupo en un carril conducente, o eventualmente tiene que decir, tengo que replantear una vez más mi propuesta de trabajo. Por eso hay este seguimiento al proceso autónomo y activo de los estudiantes en su aprendizaje, requiere de este seguimiento. El aprendizaje activo no es entregarles pega a los estudiantes y dejarlos solos. Eso no es la idea, y entonces necesito instrumentos que me permiten efectivamente observar permanentemente cómo están avanzando los grupos de trabajo, tanto respecto a sus procesos como a los resultados que logran. Eso obliga a tener una amplia, variada gama de instrumentos. Yo siempre recomiendo mucho observación, porque es un proceso, hay que
darse cuenta de que se trata sin ser demasiado invasivo en el proceso. Por eso, observación para tener ahí claro cómo caminan los diferentes grupos y poder intervenir en la manera adecuada. Dos cosas. Ahí. Estos instrumentos deben ser lo razonablemente liviano. Va a decir, deben ser fácil de aplicar y el resultado debe estar claro prácticamente inmediatamente. Nos sirve un instrumento donde yo me entero de cómo van en 3 semanas más. Ahí la cosa, como dicen por aquí, ya pasó la vieja. Ya no hay nada más que hacer. Entonces, los instrumentos tienen que ser livianos, tanto para aplicarlo fácilmente como para arrojar resultados casi instantáneos, para tener lo suficientemente oportuno para todavía tener oportunidad para una intervención correctiva. Bueno, sobre la sumativa, poco hay que agregar, porque ahí realmente se evalúan normalmente los resultados. Sobre autoevaluación vamos a conversar más adelante, que es una parte importante en eso. Sobre eso hay mucho dicho, sobre todo en el tema de aprendizaje de competencias. Hay mucho escrito sobre instrumentos para eso, sobre metodologías para levantar las evidencias. Así que no voy a ahondar demasiado en eso, pero evidentemente ahí hay que analizar tanto los procesos como los resultados contra criterios previamente establecidos. Y estos, si digo previamente establecidos, deben estar convenidos y conocidos por todo el mundo de entrada. Y eso no es simplemente contarles el objetivo de aprendizaje tal cual como está en el plan de aprendizaje, sino ahí hay que convenir realmente cuáles cualidades debe tener el resultado de aprendizaje y el resultados de trabajo de un determinado grupo en un determinado proyecto Profesor, de aprendizaje por problema. Profesor, qué importante la profundización que ha señalado de cada una de las distinciones de la evaluación diagnóstica, de la formativa y sumativa. Y como lo ha señalado usted, más adelante vamos a profundizar en las otras temáticas. Pero es importante visualizar como profesor la importancia de cada una de ellas y cómo son elementos esenciales que permiten ir viendo que los resultados se vayan dando y no esperar al final, ¿cierto? Que veamos que es un fracaso si lo podemos ir visualizando a medida que va avanzando todo este trabajo junto con los alumnos. Déjame agregar ahí una acotación que me parece importante. Evaluar sobre instrumentos rigurosamente desarrollados, por muy liviana que sean, tienen que ser rigurosamente desarrollados. Y ojo, hay un elemento importante. Hay que dejar registro sobre cada observación. Porque después usted puede ahí, si tiene miles de observaciones, puede tirar rayo para la suma y sacar una nota.
sobre la base, pero ahí deben estar los registros. Sí. Mire, porque el alumno después tiene el derecho a ver, ¿por qué esta? Mira, ahí 1, 2, 3, 4, entonces uno puede revisar las rúbricas, las pautas de observación, los checklists que se aplicaron, y dice, miren, ahí sí pasó, pero no con excelencia, sino pasó así nomás. Y por eso es muy importante tener claro, es un proceso que como objetivo central es darme criterios para mi proceso de enseñanza, mis intervenciones pedagógicas, pero también es sumamente importante dejar registro porque eso te permite después fácilmente sacar las notas. Y para eso hay que ser muy riguroso y transparente. Creo eso es un desafío hoy día para la calificación que uno tiene que asumir. Sí. Eso. Gracias, profesor. Daniel, damos inicio al video número 3 para seguir continuando con la temática. El continuo de la evaluación nos habla de incorporar elementos que van desde la revisión informal del aprendizaje, la observación y el diálogo, las pruebas y cuestionarios, los ensayos académicos y, por supuesto, la ejecución de tareas auténticas en nuestro proyecto. Utilizar esta variedad de posibilidades se convierte en una garantía de calidad de la evaluación del proyecto realizado. Profesor, en este continuo de la evaluación que lo señala el video y usted ya lo había mencionado anteriormente en su explicación, ¿cierto?, de establecer criterios de evaluación, ¿por qué se hace necesario especificar y dejar bien claritos los criterios de evaluación? Bueno, 2 razones. Primero, tengo que convenir con los alumnos los criterios para que ellos tengan claro hacia dónde van y cuáles van a ser las exigencias, los criterios de satisfacción sobre el producto y cuáles son los criterios de corrección de los procedimientos. Los estudiantes tienen que tener claro hacia dónde van. Pero yo como profesor también tengo que tener claro qué tengo que observar. Un proceso colaborativo de trabajo es un proceso social y como tal tremendamente complejo. Vale decir, suceden 6.000 cosas a la vez. O más incluso. Entonces yo tengo que tener muy claro cuáles son las cosas donde tengo que fijar mi observación, cuál es mi foco de atención. Porque si observo así al voleo, primero probablemente se me van elementos realmente importantes y registro cosas de segunda o tercera importancia. Y segundo, si no tengo un instrumento claro de observación, después, ¿cómo serían comparables las observaciones en un grupo y observación en otro grupo? Por eso es sumamente importante tener este tipo de criterios, porque sobre esta base tengo que construir después mis instrumentos de evaluación. Y ahí quiero hacer una acotación que es una preocupación muy sentida mía, porque ahí estoy en
en discusión con más que algún colega. Porque, ojo, estos criterios evidentemente deben ser observables. Es decir, deben manifestarse. Eso es incuestionable. Pero yo tengo mis dudas si todo lo observable automáticamente e inmediatamente también es medible. Yo no estoy seguro que estos criterios siempre deben ser llevados a ser medible. Porque ahí hay todo un tema de rigor metodológico, de la métrica y cosas, miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, en todo el instrumento de rúbricas, no se funciona con mediciones, ahí se funciona con apreciaciones, ¿no? Así que, ojo, observable no es sinónimo a medible. Yo quiero ser enfático que evidentemente los criterios deben ser observables. Qué buena apreciación. Evidentemente, si tengo una tarea de un trabajo en un torno, evidentemente los resultados son esencialmente medibles ahí. Evidente, ahí la cosa está o no está dentro de la tolerancia y punto. Ahí no corresponde apreciación. Pero hay muchas cosas, sobre todo en lo procedimental, donde hay mucha necesidad de tener criterios, pero también de tener claro que las cosas en los procesos sociales son medio fluidos y por eso creo, sospecho que la mayoría de ustedes han hecho ya cursos sobre rúbricas, entonces ahí la rúbrica, por ejemplo, es, a mi juicio, un instrumento donde queda bien claro que no siempre todo es medible y ahí no hay que complicarse demasiado la vida llevándolo todo a medible. No, pero observable, sí, por favor. Sí, entonces, eso un primer punto. Una primera acotación. Si hemos dicho que la evaluación es más bien que calificar un instrumento para el seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje y que la evaluación pasa fundamentalmente por la observación, es evidente, y eso ya hemos tocado previamente, que es fundamental que yo tenga resuelto que hay que observar. Que hay que observar. Y entonces es sumamente importante construir a partir de estos criterios, instrumentos de evaluación que efectivamente pueden ser considerados, que efectivamente observan los criterios planteados y no observan lo que pasa en la fonda de al lado, ¿no? Eso es muy importante. Tengo que tener claro qué hay que observar y eso hay que construir a partir de estos criterios. Un elemento muy importante donde también precisamente en la construcción, en el proceso de convenir los criterios en APP es fundamental. Es fundamental. Y ahí
quisiera volver a lo que creo en la segunda sesión habíamos tenido, la fase de preparación que termina con la elaboración por parte del grupo de trabajo del plan de la presentación del proyecto y del plan de trabajo. Y precisamente el proyecto y el plan de trabajo debe definir y debe entrar en discusión después con el profe sobre estos criterios a los cuales ahí el grupo de trabajo se compromete. Es decir, ahí hay que construir un compromiso sobre los criterios contra los cuales se va a evaluar el proyecto finalmente. Y este es un punto central de esta fase de trabajo, presentación y análisis del plan de trabajo. Eso es sumamente, un momento sumamente crítico en un proyecto de aprendizaje por proyectos o por problemas, porque hay dos cosas. Primero, como hemos dicho, se definen los criterios. Y segundo, ahí evidentemente el profe tiene que darse cuenta si el proyecto y el plan propuesto es viable o no es viable. El grupo de trabajo no puede dejarlos avanzar con un plan de trabajo que no conduce a la nada. Vale decir, es sumamente importante que esta primera parte de preparación con su resultado, proyecto y plan de trabajo sea evaluado y discutido y, en caso de necesidad, remediado. Ahí vemos también cuán importante es el seguimiento y la intervención pedagógica del profesor en un proyecto de aprendizaje activo. No es que ellos avanzan hasta el final se dan cuenta que por ahí no era la cosa. No, eso hay que remediar en el análisis y la discusión del proyecto y del plan de trabajo al término de la fase de preparación. Así que fundamental ahí los criterios que tengamos claro y que estamos ahí en condiciones acompañar el proceso de una manera permanente y cercana. Eso. Y clarifica todo el trabajo del alumno, profesor. Si al final el chico, el joven, nuestros estudiantes agradecen que están establecidos estos criterios porque saben la ruta y, como bien lo decía usted, no se da la posibilidad a que los dejemos solos y después vemos el fracaso del proyecto. Por lo tanto, es tan importante lo que usted señala en la preparación, la planificación y el estar constantemente analizando por qué hay arreglo. Hay formas para poder ir modificando. Y hay que arreglar. Y arreglarlo. El tema crítico es que los estudiantes no pueden sentirse dejados solos. Eso era el problema en esta anécdota que les conté en la segunda sesión, si mal no recuerdo, de un estudiante mío en el magíster que dice, ¡ay, desde que estamos con aprendizaje activo hemos perdido 30% de la matrícula! Claro, si los dejo solos, se sienten abandonados y evidentemente con eso el proceso de enseñanza-aprendizaje de este establecimiento no se legitima frente a sus alumnos. Los alumnos jamás deben sentirse abandonados a su suerte. El profe debe ser el mediador y muy accesible ahí, muy accesible. Un interlocutor
casi permanente, un interlocutor, no uno que se para ahí y desarrolla láminas y láminas y láminas o metetiza hasta no poder más, sino interlocución. Y qué qué conversación proponer depende, por supuesto, de mi capacidad de hacer seguimiento y darme cuenta cuáles son las necesidades concretas de este grupo o de aquel otro grupo. Tengo que darme cuenta y debo reaccionar frente a estas necesidades concretas que tengo que ser capaz de darme cuenta. Sí. Eso. Gracias, profesor. Daniel, ¿pasamos el cuarto video? La autoevaluación es realmente la actividad que permite al estudiante ser consciente de si ha alcanzado las metas deseadas y también de cómo ha llegado a ese lugar. La autoevaluación en nuestro sistema ha estado con frecuencia olvidada y, sin embargo, en el aprendizaje basado en proyectos insistimos en que se debe recuperar para hacer del estudiante un elemento activo, un agente activo de su propio aprendizaje. Bueno, como lo presenta acá el video y usted lo ha estado estableciendo en todos los conversatorios anteriores y ahora, esta participación y este compromiso que tiene este proceso de aprendizaje, y como tanto los alumnos y los profesores están dentro de este proceso y adquieren este compromiso, en este contexto es tan relevante, es tan importante el proceso de autoevaluación, profesor. A ver, en el contexto de ABP y de formación de personas competentes, tiene dos funciones el tema de la autoevaluación. Más allá de la evaluación, tiene una dimensión formativa propiamente tal. ¿Por qué? Recordemos que en la primera sesión hemos propuesto que vamos a hablar que nuestra misión en la ETP es formar personas competentes. Y hemos definido que una persona competente no es solamente aquella que sabe ejecutar determinadas operaciones con ajuste a determinados estándares. Eso es una definición demasiado simplista. Una persona competente tiene que ser capaz de comprometerse, es decir, de prometer su trabajo, la calidad de su trabajo, el cumplimiento de los criterios de aceptación, que sean normas, como por ejemplo un electricista tiene que cumplir con la norma SEC, punto. Ahí no queda mucha discusión de por medio, ¿eh? Pero en otras cosas hay que comprometerse. Y el segundo elemento que tiene que ver mucho, persona capaz de comprometerse y de responder por sus actos. Vale decir, ahí la persona tiene que estar en condiciones de evaluar críticamente los resultados de su trabajo, de sus actos. Yo tengo que ser capaz de enfrentarme críticamente y analíticamente a los resultados de mis actos y decir, capaz de decir, sí, el resultado cumple con los criterios acordados, o tengo que decir, ¿sabes qué más?
deme unos 2 días más, tengo que arreglar esto o aquello. Una persona competente tiene que ser capaz de autoevaluar eso es parte de la definición de competencia. Y evidentemente eso hay que aprender. Y por eso es tan importante que los estudiantes autoevalúen tanto sus procesos como sus resultados. Pero como en algunos casos hasta con cierta frecuencia, los colegas dicen, no, pero es puro, carece de rigor. Y tienen toda la razón. Frecuentemente la evaluación es más o menos opinar y encontrarse al fin y al cabo macanudo. Todo grupo. De eso no se trata, por supuesto, no puede tratarse de eso. Por eso, volvemos al punto anterior, criterios, vale decir, la autoevaluación de los estudiantes tiene que ser sobre la base de los criterios convenidos. Punto. Ellos tienen que decir, miren, nuestro proyecto prometió A, B, C, D cosas. Y vemos. Y tenemos que hacer un informe sobre estos A, B, C, D criterios. Y sobre el proceso igual. Vale decir, la autoevaluación para que sea un instrumento útil no puede ser un ejercicio de opiniones libres sobre las últimas 4 semanas del proyecto, sino tiene que ser la evaluación del proceso de trabajo y de sus resultados sobre la base de los criterios previamente y claramente establecidos. Entonces, el ejercicio de autoevaluación puede ser un elemento de efectivamente ser incluido en la calificación después, y B, es un ejercicio de aprendizaje para ser en algún momento realmente una persona competente que responde por los resultados de sus actos. Eso es la importancia de la autoevaluación. Me parece, si queremos formar personas competentes, la autoevaluación es un elemento absolutamente crítico. Si una persona no es capaz de acercarse a su proceder y a los resultados de sus procederes de manera crítica y analítica, yo tengo dudas que la adscribiría el predicado de competente. ¿No? Es fundamental. Autoevaluación es un tema que a mí me parece central en un contexto de formación por competencias. Gracias, profesor. Daniel, ¿vamos al quinto video? Asimismo, hay 3 herramientas que nos parecen especialmente interesantes en el trabajo con un proyecto. La primera de ellas es el diario de aprendizaje, que pertenece al estudiante y le permite reflexionar sobre su propio camino y sobre las estrategias que ha utilizado para llevar el proyecto a buen término. El diario de aprendizaje, además, se complementa magníficamente con el portafolios, otra estructura, otra estrategia de evaluación especialmente eficaz en contextos de aprendizaje activo. Profesor, bueno, qué importante en el aprendizaje basado en proyectos ir dejando evidencia que permiten ir reestructurando y permiten ir dejando huella de lo que se hace
y de lo que se puede mejorar. ¿Por qué estratégicamente es importante este instrumento evaluativo, la bitácora de aprendizaje? De nuevo, tiene dos aspectos. En primer lugar, el diario, nosotros en Alemania hablábamos de una bitácora, y la característica de bitácora es efectivamente la combinación entre un diario y un portafolio. Vale decir, ahí el estudiante deja constancia de sus procesos de aprendizaje y sus resultados. En ABP tenemos procesos de aprendizaje fuertemente asociativos, colaborativos. Pero para complementar estos procesos es necesario que cada estudiante saque algo en limpio para su aprendizaje. Vale decir, el diario, la bitácora, son los apuntes que antiguamente se sacaban de la exposición del profe, y hoy día se saca reflexionando el proceso de aprendizaje. Es decir, el diario en el fondo no es más cosa que los apuntes, que no se refieren ya a una exposición de una tercera persona, sino es la quinta esencia de lo que saco en limpio de nuestro proceso de aprendizaje. Y ahí evidentemente entran también una serie, por ejemplo, dibujos técnicos, cosas por el estilo que se agregan ahí y permiten de esta manera al estudiante tener un material donde saca y sistematiza su aprendizaje personal. Sumamente importante, sumamente importante. Por experiencia propia. Es muy importante que el diario efectivamente se lleve como diario, ¿vale? Hay que dar a los estudiantes un tiempito para que se lleven su diario todos los días del proyecto, todos los días tienen que hacer. No sirve que después de 15 días anotan lo que pasó supuestamente en esto. Esos son puras novelas, esos son novelas, es puro invento. Creo en la mayoría de los casos de escaso valor. Así que hay que estar dispuesto a dedicar un tiempo a eso, y evidentemente el profe permanentemente tiene que darse cuenta que efectivamente se lleva el diario. Es decir, es un potente instrumento de definir mis aprendizajes como individuo, de parte del estudiante. De parte del profe tiene la gracia que muchos colegas con estos procesos de evaluación por proyectos, etc., dice, son bastante, de vez en cuando, bastante infelices, porque dicen, los resultados, el resultado de trabajo, el proceso de trabajo es del grupo. ¿Cómo saco una calificación individual? Y eso es un dilema, evidentemente, claro que sí. Ahí precisamente puede ser un instrumento, la bitácora, el diario, el portafolio, para ver el grado de comprensión, el grado de elaboración
que cada estudiante individualmente es capaz de elaborar a partir de los procesos compartidos, ¿no? Ahí me doy cuenta. Ahora sí, ahí más, todos sabemos, todos creo sabemos que hoy día para ciertos efectos hay hasta un mercado para portafolios. Vale decir, eso es un instrumento que también tiene sus trampas. No, ahí evidentemente hay que asegurar que yo me doy cuenta. Y eso es una conversación breve sobre algunos aspectos del diario con el estudiante, ¿vale? Es decir, abro una hoja cualquiera y le meto conversación experta, ¿no? Que él realmente explaye su expertise sobre eso. Entonces me doy cuenta, si entiende lo que está ahí en la bitácora, o si probablemente algún colega le prestó una mano misericordiosa. ¿Ah? Entonces, evidentemente ahí el diario creo que conviene, al menos en todos los casos de duda, combinarlo con una breve conversación experta para realmente asegurarse hasta qué punto la bitácora efectivamente representa el grado de comprensión del estudiante que presenta esta bitácora, ¿no? Entonces, ahí creo eso de la bitácora, incluyendo portafolio, es realmente un instrumento complementario que permite generar datos y evaluaciones que permiten diferenciar las calificaciones. Aparte del proceso de administración de mi propio aprendizaje como alumno, tiene efectivamente, a mi juicio, un cierto atractivo en este sentido, que permite individualizar las calificaciones. Qué interesante y qué ganas de seguir profundizando en toda esta temática, profesor, y no nos hemos dado cuenta, ya llevamos 1 hora, y la verdad las cosas que quiero agradecer a nombre de Red Futuro Técnico, la posibilidad de poder realizar estas conversaciones con usted, y también ver a través de Daniel si hay alguna consulta o si hay alguna observación de alguno de los participantes del conversatorio. De momento solo tenemos un comentario de ¿Sí? Yuri, que dice, para llegar a realizar la sistematización de sus aprendizajes, esto implica un proceso de síntesis previo, análisis de la investigación o reflexión de lo trabajado y aprendido en la hora de clase. Tiene un modelo de estructura elemental a sugerir a nuestros estudiantes en relación a la bitácora de aprendizajes. Bueno, yo creo ahí efectivamente se plantea ahí un tema que hemos, creo, en la última conversación planteado, porque es fundamental también, un elemento fundamental en los proyectos de ABP. Pero en primer lugar, ojo, por eso eventualmente realmente la denominación diario es bastante adecuada, porque simplemente la consignación de las cosas que estaban y lo que saco ahí para mí es la descripción del proceso.
y lo que puedo sacar de eso. Vale decir, evidentemente es bastante preliminar. Esto tiene que complementarse con un proceso con el cual, a mi juicio, pero eso ya no es tema de la evaluación propiamente tal, con un proceso que debe plantearse al final de cada proyecto, un espacio de presentación de las experiencias, análisis de la experiencia y finalmente de generalizar de alguna manera las experiencias para y engarzarlo con el conocimiento, con el saber de la especialidad válidamente establecido en un proceso de reflexión, ¿no? Evidentemente, el diario, la bitácora, no siempre conduce a reflexiones y conclusiones. No siempre lleva a reflexiones concluyentes, sino provisorio, es una descripción del proceso. Y la sistematización final de la experiencia propiamente tal es normalmente un momento del grupo curso donde los diferentes grupos de trabajo confluyen, intercambian, interpretan, discuten, analizan sus experiencias singulares y donde bajo la dirección, ahí evidentemente el rol del profesor es sumamente importante, se sacan las conclusiones finales en términos de generalizaciones que evidentemente deben ser congruentes con el saber socialmente establecido. Es decir, las conclusiones tienen que ser finalmente válidos en el contexto del saber social. Entonces ahí hay respecto a sacar conclusiones de los procesos de aprendizaje, diferentes momentos. Perdón, el diario, la bitácora, es un proceso de elaboración individual donde yo reflexiono lo que fue el quehacer del grupo y el mío durante el día y que me parece rescatable y digno de apunte ahí, y al final evidentemente debe existir esta instancia de generalización que es lamentablemente una instancia que a veces se olvida en un proceso de aprendizaje activo que genera aprendizajes, experiencias de aprendizaje singulares. Hay que hacer este ejercicio de generalización necesariamente, porque si no, cada uno con su experiencia, de eso no se trata. La idea de la formación técnico-profesional es evidentemente introducir a los estudiantes en el saber socialmente establecido que define la especialidad, evidente.
Entonces, en este sentido, haría hincapié en estos dos momentos. El momento más bien individual de describir lo que pasó día a día y evidentemente la imperiosa necesidad de hacer un proceso de generalización sobre la base de documentación, análisis de la documentación, debate de los análisis y tratar de sacar algunas conclusiones generales. Eso es a mi juicio, el término que debería redondear cualquier ejercicio de aprendizaje basado en problemas o proyectos, porque si no, puede que sean experiencias bien bonitas eventualmente, hasta entretenidos y cosas, todo tipo de cosas, pero si falta este momento de vincularlo con el saber social, queda inconcluso. Sí. Profesor, agradecer la participante que generó esta observación y agradecer a usted la profundización, y a nombre de Red Futuro Técnico agradecer al profesor por esta posibilidad nuevamente de estar en este cuarto conversatorio en temáticas tan trascendentales para los profesores. Y también agradecer a todos los convocados, a todos los que participaron en este cuarto conversatorio. Esperamos que haya sido una excelente instancia de poder aprender y compartir, y les deseamos una excelente semana. Nos vemos en el siguiente conversatorio. Muchas gracias, profesor Germán. De nada, una buena tarde para todo el mundo. Muy buenas tardes.